contando qué tenemos para el programa. Vamos a tener en los próximos bloques una entrevista a Eduardo Belliboni, que es dirigente del Polo Obrero, y vamos a hablar sobre el tema de la situación social. Y luego de eso vamos a tener una entrevista a Gabriel Fernández, que es un reconocidísimo periodista, director de la Señal Medios, y fue director de Telam, y vamos a estar hablando con él sobre coyuntura internacional y también lo que está pasando acá, ¿no? Porque realmente, bueno, es un gran periodista con el que se puede hablar de todo y analizar todo, así que bueno, tenemos un gran programa por delante, más las columnas de mis compañeros de política y literatura y deportes por Matías, así que bueno, pero ahora, como les prometimos, vamos a la sección económica, que tenemos también mucho para hablar. Tenemos a nuestro compañero, ya parte del equipo también, el licenciado Gustavo Giacomo. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Macarena. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. Acá analizando todo, acá pensando todo esto, que hay tantas cosas, ¿no? Para charlar. Bueno, ayer el presidente hizo un anuncio sobre un fondo estabilizador del trigo como para, de alguna manera, evitar el aumento desmedido, ¿no? En lo que es harina, pan, por el tema de la guerra y bueno, la inflación que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y también que nos des tu mirada sobre eso y sobre estas cifras que se han conocido sobre los índices de inflación de febrero, que realmente son preocupantes y más que nada en lo que es en materia de alimentos. Sí, mira, bueno, el tema de la inflación, nosotros en programas anteriores, creo que en varios programas anteriores atrás, habíamos hablado que estábamos mirando en las pantallas cuando analizamos la inflación, estamos viendo este tema de la inflación, o sea, de esta tendencia alcista, que de hecho queda reflejado en febrero con la suba de la inflación, 4,7, 4,9 de la inflación del mes de febrero, y se espera para marzo una inflación similar. El tema específico en que los precios cuidados no funcionaron, bueno, nosotros también, inclusive hasta escribimos una nota sobre el tema de que nunca funcionaban los precios cuidados en la Argentina. O sea, es algo que no tiene demasiado sentido. Inclusive vos me habías hecho una nota también cuando salió Paula Español y ingresó Feletti, ¿te acordás? Sí, sí. Y bueno, y nosotros, bueno, te había planteado que no iba a cambiar demasiado, o sea, porque no es un tema de figura, es un tema de estructura, o sea, puede poner a Mandrake, puedes poner la Secretaría de Comercio, pero no va a lograr nada, porque Argentina tiene una estructura muy dura en lo que tiene que ver con la inflación. Y la inflación tiene que ver con infinidad de factores, porque también los liberales hablan de sacar la base monetaria. Pero de hecho, en la pandemia, donde no hubo actividad económica, la inflación fue del 37%, o sea, una locura, que estábamos todos en casa, no había todos recordaremos que no había nada, no había movimiento, no había nada. Entonces, la base monetaria no significa demasiado, sí puede ser un factor, como miro yo, ¿no? En la teoría del todo, en decir, sí, la base monetaria es importante, pero no es la solución. El déficit fiscal sí es importante, pero no es la solución. O sea, la solución hoy por hoy, para bajar la inflación de acá a 10 años, que haya un acuerdo real y serio que genere confianza en los actores económicos, sociales y políticos. Bien. A partir de ahí sí, vos podés implementar todas esas medidas. Alberto Fernández ayer habló algo de que en realidad fue un anuncio, para mí lo más importante, este fondo estabilizador, que habría que ver bien cómo funciona, y él también habló esto de reunirse, que el lunes va a tener reuniones con empresarios, no, me parece que nos estamos acercando a eso o no. Y otra cosa que te quiero preguntar, que no quiero que se me pase porque me parece importante. Porque para la gente común que se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, ponen lo de la guerra, porque va a aumentar el precio del pan por la guerra? ¿Por qué no tendría que aumentar el precio? Es una pregunta muy básica, ¿no? ¿Por qué nos va a aumentar a nosotros el precio del pan cuando nosotros somos productores de alimentos y somos productores de trigo? ¿Por qué nos tendría que a nosotros afectar la guerra con Rusia cuando nosotros podemos producir eso?
Sí, mira, el tema del aumento de los commodities a nivel internacional suben los commodities, y eso hace de que obviamente los granos estén mucho más caros. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Nunca se pudo llegar, por eso te digo, o sea, este acuerdo político, social y económico tiene que ver más que nada con estos puntos específicos. O sea, las medidas que a lo mejor toma el gobierno para con el campo son buenas, pero en el contexto de River Boca no funcionan, ¿se entienden? Es decir, si había un acuerdo importante, un acuerdo marco, un acuerdo que funcione como espalda para estos temas económicos, se solucionaría el tema, ¿entender? Pero ¿qué pasa? Eso es muy positivo, como lo que plantea el gobierno, como por ejemplo suspender la exportación y demás. Sí, aumentar la retención. En realidad, claro, ves, todos esos temas son temas que tienen que ser avalados por un corto tiempo conjuntural, por un acuerdo político. No hay forma, vivimos en un mundo político, o sea, ya no habíamos hablado inclusive tampoco, uno ya no puede imponer nada de donde está. Entonces, ahí está la mirada del líder, ¿no? Es decir, ¿cómo liderás un país tan complejo como el nuestro, como todos, como Rusia? Los países se transformaron en muy complejos, por eso vos hoy no tenés grandes líderes en el mundo, porque necesitas una demanda de personas que tengan saberes complementarios y cómo implementar esos saberes complementarios para no llegar a lo que está sucediendo en el mundo. Hoy Macron no significa nada en Europa, y así te puedo hablar de 10 presidentes que son figuritas, que no pueden solucionar un tema específico, porque lo que se está estudiando ahora, de que los países cada vez son más complejos y necesitan soluciones cada vez más complejas y líderes que tengan una visión mucho más compleja que la que tienen ahora de simplificar. Y eso sucede en la Argentina, es decir, varias de las medidas que el gobierno está tomando servirían dentro de un grupo de medidas, pero apoyado por un acuerdo político. Mientras Argentina no logre un acuerdo social y político, no va a lograr nada. No va a lograr nada. Claro. Por lo tanto, lo que sucede es que cada vez más se perjudica el pueblo, porque las medidas que pueden ser solucionables, se toman mal o fuera de contexto, sin apoyo político, y eso hace de que cada vez la Argentina se perjudica más, y sin ir más lejos, cuando vos miras los datos de inflación, ahí te das cuenta a las claras, que no funcionó nada. Yo te hago una consulta, ¿no? Porque nosotros, en el primer bloque, en el editorial, yo me preguntaba por qué no hacemos algo con respecto a lo más importante, que para mí es que los chicos coman. Y digo los chicos, de los adultos también, pero digo, ¿cómo puede ser, uno realmente le duele que en este país tengamos esta cantidad de niños y niñas subalimentados o mal alimentados, o que no pueden comer en sus casas? A mí realmente es algo que digo, esto para mí es lo primero. Supongamos que a vos te preguntan, o no sé, si te convocan, no sé, del gobierno para decir, a ver, desde lo económico, ¿qué vos recomendarías hacer para solucionar esto? Lo más urgente, la comida, precio de la comida, que las familias puedan comer y que puedan tener un plato de comida, las 4 comidas diarias. Claro, mirá, Macarena, por eso te digo, el tema es muy complejo, o sea, no va a funcionar nada si no hay un acuerdo social y político a un plazo de mínimo 10 años. No puede solucionar nada, por eso fracasa todo lo que se emprende se fracasa, porque el diseño de la unilateralidad, de tomar decisiones, ya no sirve en ningún lado, ni en los trabajos, ni en las universidades. Ese modelo no existe más y da las claras los resultados. Entonces, yo sé que voy a decir, ¿cómo te sentás con Macri, con el PRO? Eso, ¿con quién te sentás? ¿Con quién te sentás? Por eso te digo, no hay representación, o sea, porque los dos grandes líderes en la Argentina, entre comillas, Fernández, y Macri, digamos, el que dejó el poder y ahora está en el poder, no representan a nadie en términos reales. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, lo que estamos viendo hoy en el mundo, nosotros cuando estudiamos lo que tiene que ver con la geopolítica, que estos tipos que están en el poder
no representan a nadie. Eso es lo que está sucediendo. O sea, Putin está llevando una guerra a costa de que no nadie está de acuerdo. Entonces sí decimos, y la OTAN, y sí, pero en ese terreno sabemos lo que es la OTAN. Pero el tema es que no tenés un líder que pueda trabajar seriamente sobre el tema de la paz, el tema de la humanidad, de sacar esas banderas. No lo tenés. Entonces Putin hace realmente lo que se le antoja de acuerdo a lo que él piensa. Y volviendo a la Argentina sucede exactamente lo mismo, es decir, se toman decisiones, pero hoy está visto que las decisiones, inclusive en los trabajos privados, en el caso particular, todas las decisiones tienen que ser respaldadas, si no son decisiones concretas, ¿se entienden? Es decir, ya no hay más decisiones de un gobierno, porque ahora lo que aprendimos es que un gobierno no gana solo. Ahora, Dios quiera que aprendamos lo más rápido posible de que solos no se puede gobernar. Entonces, mientras no podamos llegar a ese mínimo acuerdo de 3-4 puntos, con un plan estratégico a 10 años, con avales internacionales, no vamos a bajar la inflación, no vamos a bajar la pobreza, no vamos a solucionar los temas básicos de la Argentina. Digamos, más de la mitad de la Argentina la está pasando muy mal y los temas no se solucionan. Por eso te decía, Feletti puede ser un técnico realmente muy bueno. Pablo Español no se quedaba atrás, tampoco era una técnica buena. Y para mí no más lejos, ¿no? Y no funcionaron. Entonces puede cambiar todo el gabinete mañana si quiere, pero se lo lleva puesto. La inercia que hay en la Argentina, la desconfianza que hay en la Argentina, la falta de credibilidad en la Argentina supera los temas técnicos económicos. La gente no cree, la gente ya no cree. Es imposible que un gobierno pueda hacer algo cuando la gente ya está pensando que se va. O sea, es imposible el voto del acuerdo del Senado, del diputado, bueno, también en el Senado, esta votación en el cual la misma fracción del gobierno está en desacuerdo. Y acá no hago un juicio de valor si está bien o está mal. Hablo de decir que con estas situaciones es imposible parar nada, digamos. Claro. Y la inflación es algo que hay que darle de todos lados. O sea, entiendo lo que vos te referís. Es decir, necesitamos poner un proyecto político fuerte, una decisión política fuerte, pero en vez de estar pasando eso, se están mostrando un frente fracturado. Claro. Alberto Fernández también se lo está, de alguna manera... Bueno, mi compañero decía algo que me parece que es muy ejemplificativo, se lo está delarruizando, ¿no? Como que se lo pone como que es un inútil, como que es constante, ¿no? Y tanto de los propios como de los de afuera. Entonces, claro, la gente está mal, está pasando mal, te muestran un presidente que no tiene decisión de nada, que está totalmente desorientado. Y eso, el otro día escuchaba en un programa de radio que escucho de Tomás Méndez, ¿no? Y se había armado este debate, que más allá de lo que pase, hay un tema también de la gente, las personas están mal y están anímicamente con esa sensación de que todo va para atrás, de que todo va mal. Entonces decían, ¿qué economía puede funcionar si vos pensás que a vos mañana te va a ir peor que hoy? ¿En qué vas a invertir? ¿Qué expectativa tenés cuando vos pensás, mejor esto no me arriesgo porque mañana no, porque uno se retrae, es muy... y que cómo influye también la situación también anímica, digamos. Claro, porque son perspectivas negativas que tiene la Argentina. Por eso te planteaba de que si no se puede llegar a un acuerdo, que yo no lo veo dentro de al menos con esta generación no la veo. Quizás la vea con generaciones que nos precedan a nosotros, que entiendan que ya no se gobierna solo. A ver, no se lidera solo. O sea, yo no puedo tomar en la facultad una decisión por mi cuenta si no me apoyan todos. No tiene sentido, porque va a fracasar. ¿Entendés? Entonces yo tengo que buscar ideas que puedan compartir todos. Porque la fuerza de un proyecto, la fuerza de una idea, no la hago yo, que sea el presidente o lo que fuera en la facultad, sino que la hace el grupo, la gente. Sí, lo que pasa es que para mí... Esto es mi punto de vista, claro, ¿no? Pero por ahí el gobierno o Alberto Fernández o el gobierno en sí, en vez de por ahí
Y esto de entrada, más allá de la pandemia, o sea, de entrada, en vez de buscar por ahí el apoyo popular, que fueron, a ver, uno votó al frente, uno se involucró con el frente para decir, bueno, no queremos macrismo, queremos volver a una Argentina con trabajo, con inclusión, con esperanza, con futuro. Y por ahí, en vez de apoyarse en ese pueblo, que el pueblo acompaña, porque el pueblo acompaña, cuando se toman medidas a favor del pueblo, el pueblo acompaña. Y si te buscas porque querés ser conciliador, entonces no te animás y querés quedar bien con todos, y que sos amigo de Mañete, y que sos amigo de Larreta, y que decís una medida y te vas para atrás, y bueno, es muy difícil también mantener ese apoyo popular, si estamos en ese vaivén, ¿no? Porque no se puede estar bien. Me parece que a mí en un punto, yo entiendo lo que vos hablás de conciliar y y que no se pueden tomar decisiones solo, pero me parece que también en un punto, con algunos sectores también hace falta confrontar para poder dar medidas positivas para el pueblo. Sí, no, seguramente. Yo lo que planteo es, también hay algo que venimos estudiando nosotros, es decir, o sea, estamos estudiando los presidentes que tuvimos, que decían 5 años antes, ninguno tenía un país en la cabeza, ¿se entiende? Es decir, yo o cualquier otra persona, uno tiene una idea de lo que quiere hacer y todo el tiempo lo va trabajando. Uno de los problemas también que se escapa de las tapas de los diarios, se escapa de todo, es esto, es que no están preparados, pero no hablo preparados de formación, de carrera de grado, preparado en el sentido de que nadie llegó a la presidencia, para darte un dato clásico, cómo solucionar el tema de la inflación. O sea, nadie hizo un trabajo, inclusive. Entonces, la política también es un poco, viste, de pirogrullo, o sea, es un poco, y del comité, o de la unidad básica nuestra, al Ejecutivo hay una distancia enorme, y ahí donde haces agua, lo hizo agua todo prácticamente. La hicieron agua prácticamente todo, porque una cosa es la unidad básica, el café, o para los radicales el comité, y otra cosa es cuando estás sentado ahí, viste, en la Casa Rosada, donde tenés que tomar decisiones por día, y vos jamás pensaste en esa decisión, ¿se entiende? Es decir... sí, claro, no es tener el poder, sino cómo usás el poder. Claro, jamás pensaste en que podía pasar como esto. El tipo jamás pensó en el fondo. O sea, se sentó en el fondo cuando fue presidente y dijo, sí, a ver, traigan las carpetas del fondo, dijo. ¿Me entendés? Entonces, allí tampoco puede funcionar. Por eso te digo, o sea, sí son medidas económicas, pero tiene que haber un argumento, tiene que haber algo que sostenga esas medidas económicas. Hoy se trabaja en el mundo de esa manera, las empresas lideran en ese sentido, la clase política aún le falta un poco más de entender eso, por eso vemos el mundo que hoy tenemos, desgraciadamente, ¿no? El mundo que tenemos, porque no tenemos estas personas que puedan traspasar estos básicos que hay y ver mucho más allá de la guerra de Rusia-Ucrania, mucho más allá de la OTAN, mucho más allá de todo. Entonces todos ven hasta ahí, lo mismo que ves vos y lo mismo que veo yo, pero nosotros somos 4 de copa, somos ciudadanos, no tenemos esa enorme responsabilidad. Totalmente. ¿Se entiende? Es decir, entonces yo no tengo la misma responsabilidad que tiene un presidente europeo, ¿me entendés? Y de Bruselas, donde está la sede de la Comunidad Europea, ¿qué puede resolver? La responsable del Banco Mundial es Lagarde. O sea, a ver, ¿qué mundo podés tener? ¿Me entendés? Entonces, y así te puedo contar de 20 funcionarios, los más altos funcionarios de la Comunidad Europea. Entonces, y después los presidentes que tenés, pero esto no es una falta de respeto, simplemente estoy describiendo los presidentes europeos que tenés. Ahora, ¿qué tiene que ver Europa? Bueno, tiene que ver en el marco de que la realidad lleva puesto a toda la clase dirigente. Entonces lo que se espera es una renovación con dirigentes que tengan una mirada mucho más allá de la OTAN, mucho más allá de la guerra ucraniana-rusa, mucho más allá. Entonces, un tipo de esos tipos que ya no hay que puedan mirar desde Bruselas hasta América Latina. Ese sería el líder ideal, que son los líderes que ahora se contratan para las empresas, tipos que miran desde la reunión de la alta gerencia hasta el último empleado que viene a trabajar. Ese repaso de la mirada a vos te da un enfoque total de la realidad de una empresa,
o de un país. No es sencillo y no es sencillo, por eso pasa lo que pasa. Pero por eso te digo, quizás lo que hoy no hablamos nada de economía, pero ya te digo. O sea, no, pero viene, Gustavo, la verdad viene bien para reflexionar, porque si no claro, nos vamos en números y datos, realmente sí, también es toda una cuestión de determinación política. Gustavo, no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando, que tenemos que hacer el corte, pero bueno, realmente te agradecemos mucho por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar. Ahí un saludo a Carlos, ahí a Gaby, ahí al equipo y hasta cualquier momento. Gracias por llamarme. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, estábamos hablando con el licenciado Gustavo Giacomo, nuestro compañero ya de equipo de acá de Otras Voces, con sus análisis económicos, y también les recomiendo que en la página web